Libro séptimo. Lugares de la identidad. Continuación de la definición. Punto 1. Lugares de la identidad. Mirar si dos cosas son idénticas o distintas entre sí según la manera más apropiada entre las que se han dicho. Abre paréntesis. Se llamó idéntico con la mayor propiedad a lo numéricamente 1. Cierre paréntesis. A partir de las inflexiones de los coordinados y de los opuestos. En efecto, si la justicia es lo mismo que la valentía, también el justo será lo mismo que el valiente, y justamente lo mismo que valientemente. De manera semejante también en el caso de los opuestos. En efecto, si esto y esto son lo mismo, también sus opuestos serán lo mismo en cualquiera de las oposiciones mencionadas, pues no hay ninguna diferencia entre tomar lo opuesto a tal o tal cosa, ya que son lo mismo. Y aún a partir de las cosas productivas y destructivas, y de las generaciones y destrucciones, y en resumen, de lo que se comporta de manera semejante respecto a cada cosa, pues en todas las cosas que son idénticas, sin más, también sus generaciones y destrucciones son las mismas, así como lo productivo y destructivo de ellas. Mirar también las cosas en que una de ellas se dice que es esto o lo otro en el mayor grado, si también la otra se dice en el mayor grado bajo el mismo aspecto, tal como Genócrates demuestra que la vida honesta y la vida feliz son lo mismo, puesto que la más deseable de las vidas es la honesta y la feliz. En efecto, son una misma y única cosa lo más deseable y aquello que es en mayor grado. De manera semejante también en los otros casos de este tipo. Ahora bien, es preciso que cada una de las cosas que se dice ser en mayor grado o más deseable sea numéricamente una, si no, no se habrá mostrado que es la misma. En efecto, si los más valientes de entre los griegos son los peloponesios y los lacedemonios, no es necesario que los peloponesios sean los mismos que los lacedemonios, puesto que el peloponesio y el lacedemonio no son numéricamente uno, pero sí es necesario que los unos estén incluidos en los otros, es decir, los lacedemonios en los peloponesios, y si no, ocurrirá que serán recíprocamente mejores, a no ser que los unos estén incluidos en los otros. En efecto, es necesario que los peloponesios sean mejores que los lacedemonios, si realmente no están incluidos los unos en los otros, pues son mejores que todos los demás. De manera semejante también es necesario que los lacedemonios sean mejores que los peloponesios, pues también ellos son mejores que todos los demás, de modo que resultan ser recíprocamente mejores. Es evidente, pues, que lo mejor y lo que es en mayor grado deben ser numéricamente uno, si se pretende demostrar que son lo mismo. Por ello, Genócrates no lo demuestra, pues la vida feliz y la vida honesta no son numéricamente una, de modo que no es necesario que sean lo mismo, porque ambas son muy deseables, pero la una está por debajo de la otra. Y aún mirar si con relación a aquello a lo que una de dos cosas es idéntica, también la otra lo es, pues si no son ambas idénticas a lo mismo, es evidente que tampoco lo serán recíprocamente. Además, a partir de lo que sobreviene accidentalmente a estas cosas, examinar también aquellas a las que éstas sobrevienen accidentalmente, pues todo lo que sobreviene a una de las dos cosas es necesario que sobrevenga también a la otra, y aquellas a las que le sobreviene lo uno es necesario que le sobrevenga también a lo otro. Y si algo no corresponde, es evidente que no son idénticas. Pero también si ambas no están en un único género de predicación, sino que la una designa cuál y la otra cuánto o respecto a algo, y aun si el género de cada una no es el mismo, sino que la una es buena y la otra mala, o la una virtud y la otra un conocimiento, o si el género es el mismo, las diferencias que se predican de una y otra no son las mismas, sino que de una es que es un conocimiento contemplativo y de la otra que es un conocimiento práctico, y de manera similar en los otros casos. Además, a partir del más,
si la una admite el más y la otra no, o si ambas lo admiten pero no simultáneamente, como por ejemplo, el que más ama no tiene más concupiscencia de la unión carnal, de modo que no es lo mismo el amor y la concupiscencia de la unión carnal. Además, a partir de la adición, ver si cada una, añadida a lo mismo, no da un conjunto idéntico, o si al suprimir lo mismo de cada una, lo que queda es distinto. Por ejemplo, si uno dijera que el doble de la mitad y el múltiplo de la mitad es lo mismo. En efecto, al suprimir de cada una de ellos la mitad, lo que queda debería indicar lo mismo. Pero no lo indica, pues lo doble y lo múltiplo no indican lo mismo. Mirar no solo si ya por la tesis sobreviene algo imposible, sino también si es posible que se dé a partir de la hipótesis, como por ejemplo ocurre con los que dicen que lo vacío y lo lleno de aire son lo mismo. Pues es evidente que si se expulsara el aire no habría menos, sino más vacío, pues ya no estará lleno de aire. De modo que al suponer algo falso o verdadero, abre paréntesis, pues no hay ninguna diferencia, cierre paréntesis. Una de las dos cosas se elimina y la otra no, así que no son lo mismo. Hablando en general, mirar a partir de los predicados de una cualquiera de las dos cosas y de aquellas otras de las que éstas se predican, si hay alguna discordancia, pues todo lo que se predica de la una es preciso que se predique también de la otra, y de aquello de lo que se predica una es preciso que se predique también la otra. Además, puesto que lo idéntico se dice de muchas maneras, mirar si son idénticas según un modo distinto. En efecto, las cosas idénticas en especie y en género, o bien no es necesario que sean numéricamente idénticas, o bien no cabe la posibilidad de que lo sean. Examinamos si son idénticas de este modo o no. Además, si es posible que la una exista sin la otra, pues entonces no serían lo mismo. Fin del punto 1. Punto 2. Uso de los lugares de la identidad en la definición. Así pues, los lugares referentes a lo idéntico son tantos como se ha dicho. Ahora bien, es evidente a partir de lo mencionado que todos los lugares refutatorios respecto a lo idéntico son también útiles respecto a la definición, tal como anteriormente se ha dicho. Pues si el nombre y el enunciado no designan lo mismo, es evidente que el enunciado dado como explicación no será una definición. En cambio, de los lugares probatorios, ninguno es útil para una definición, pues no basta mostrar que lo que cae bajo el enunciado y el nombre son lo mismo, para establecer que es una definición, sino que también es preciso que la definición tenga todos los demás caracteres previamente anunciados. Fin del punto 2. Punto 3. Lugares de la definición. Abre paréntesis, continuación, cierre paréntesis. Así pues, hay que intentar siempre refutar la definición así y por estos medios. En cambio, si queremos establecerla, es preciso saber primero que nadie, o solo una minoría de los que discuten, llegan a la definición a través del razonamiento, pero todos la toman como principio. Por ejemplo, los que tratan sobre la geometría, los números y demás disciplinas de este tipo. Después, que es tarea de otro estudio el explicar con exactitud qué es una definición y cómo se debe definir. Por ahora, he aquí todo lo que es suficiente para el uso actual. De modo que únicamente hay que decir esto, a saber, que es posible obtener por razonamiento la definición y el qué es ser. En efecto, si la definición es un enunciado que indica qué es ser para el objeto, y es preciso que las cosas predicadas en la definición sean las únicas que se prediquen en el qué es del objeto, y si se predican en el qué es los géneros y las diferencias, es manifiesto que, si uno toma aquello que es lo único en predicarse en el qué es del objeto, el enunciado que contenga esto será necesariamente una definición. En efecto, no es posible que la definición sea otra, puesto que ninguna otra cosa se predica en el qué es del objeto. ¿Que es posible, pues, obtener una definición por razonamiento? Es manifiesto. Pero a partir de qué cosas es preciso establecerla es algo que se ha precisado con más exactitud en otros textos.
Para el método previamente establecido son útiles los mismos lugares. En efecto, hay que examinar los contrarios y los otros opuestos, examinando los enunciados enteros y por partes. Pues si la definición opuesta lo es de lo opuesto, también la definición enunciada es necesario que lo sea de lo previamente establecido. Y puesto que hay varias combinaciones de los contrarios, hay que tomar una combinación tal que la definición contraria aparezca en el mayor grado. Así pues, hay que mirar los enunciados enteros tal como se ha dicho, por partes, en cambio, de la manera que sigue. Primero, pues, que el género dado como explicación se haya dado correctamente. En efecto, si lo contrario está en el género contrario y lo previamente establecido no está en el mismo, es evidente que estará en el contrario de aquel, ya que es necesario que los contrarios estén en el mismo género o en géneros contrarios. Y las diferencias contrarias estimamos que se predican de las cosas contrarias, como por ejemplo de lo blanco y lo negro, pues lo uno es lo disociador y lo otro lo asociador de la vista. De modo que si las diferencias contrarias se predican de lo contrario, las dadas como explicación se predicarán seguramente de lo establecido. Con que, dado que el género y las diferencias se hayan aplicado correctamente, es evidente que lo dado como explicación será una definición. O bien no es necesario que las diferencias contrarias se prediquen de los contrarios, a no ser que los contrarios estén en el mismo género. Pero en aquellas cuyos géneros son contrarios, nada impide que la misma definición se diga de ambas, por ejemplo, de justicia y de injusticia. En efecto, aquella es una virtud y esta es un vicio del alma, de modo que del alma se dice en ambos casos como diferencia, puesto que también del cuerpo hay virtud y vicio. Pero al menos es verdad que las diferencias de los contrarios o son contrarias o son idénticas. Si pues la contraria se predica del contrario, pero no de la cosa en cuestión, es evidente que la enunciada se predicará de la cosa en cuestión. Hablando en general, puesto que la definición consta de género y diferencias, si la definición de lo contrario está clara, también la definición de lo previamente establecido lo estará. Puesto que lo contrario o está en el mismo género o en el género contrario, y de manera semejante también las diferencias, o bien se predican de los contrarios las contrarias, o bien las mismas, es evidente que de lo previamente establecido se predicará bien el mismo género que se predique de su contrario, y las diferencias contrarias, todas o algunas, según el resto, las mismas de lo establecido, siendo el resto las mismas de lo establecido, o bien a la inversa, las diferencias serán las mismas y los géneros los contrarios, o bien unos y otros contrarios, a saber, tanto los géneros como las diferencias. En efecto, no es posible que unos y otras sean los mismos, sino una misma definición lo sería de los contrarios. Sino una misma definición lo sería de los contrarios. Además, a partir de las inflexiones y de los coordinados, pues es necesario que los géneros acompañen a los géneros y las definiciones a las definiciones. Por ejemplo, si el olvido es la pérdida de conocimiento, también el olvidarse será perder conocimiento. Y el haberse olvidado, haber perdido conocimiento. Así pues, dado el acuerdo a una cualquiera de las cosas mencionadas, es necesario dárselo también al resto. De manera semejante también, si la destrucción es la disolución de la entidad, también el destruirse es el diluirse la entidad, y el destructivamente es darse la entidad disolutivamente. Y si lo destructivo es lo disolutivo de la entidad, también la destrucción será la disolución de la entidad, de manera semejante en los otros casos. De modo que, una vez asumido un punto cualquiera, también todos los demás son acortados. Y también a partir de las cosas que se comportan de manera semejante unas con otras. En efecto, si lo saludable es lo productor de salud, también lo vigorizante será lo productor de vigor, y lo provechoso lo productor de bien.
En efecto, cada una de las cosas mencionadas está en una relación semejante respecto a su fin peculiar, de modo que, si la definición de una de ellas es el ser productor del fin, también de cada una de las restantes será esta la definición. Además, a partir del más y el igual. Mirar de cuántas maneras cabe establecer comparando de dos en dos. Por ejemplo, si esto es definición de esto más que aquello de aquello, y lo que lo es menos es definición también lo que lo es más. Y si esto es definición de esto igual que aquello de aquello, y lo uno lo es de lo uno, también lo otro lo es de lo otro. En cambio, comparando una sola definición con dos cosas o dos definiciones con una sola cosa, el examen a partir del más no es útil, pues no es posible ni que una sola cosa sea definición de dos, ni que dos cosas lo sean de una misma. Fin del punto 3. Punto 4. Los lugares más adecuados. Los lugares más adecuados son los recién mencionados y los que parten de los coordinados y de las inflexiones. Por ello es preciso dominar y tener por la mano, sobre todo, estos, pues son los más útiles para más cosas, y también los más comunes en comparación con los demás, pues estos son mucho más eficaces que los demás. Por ejemplo, el observar los casos singulares y mirar, en lo tocante a las especies, si el enunciado se corresponde, puesto que la especie es sinónima. Este lugar es útil contra los que sostienen que existen ideas, tal como se ha dicho anteriormente. Además, mirar si el nombre se ha dicho metafóricamente, o una cosa se ha predicado de sí misma como si fuera otra distinta, y si hay algún otro lugar común y eficaz, hay que emplearlo. Fin del punto 4. Punto 5. Facilidad o dificultad para refutar o establecer los problemas. ¿Qué es más difícil establecer que refutar una definición que dará de manifiesto a partir de lo que se diga a continuación? En efecto, no es fácil ver uno mismo y obtener de los que preguntan proposiciones tales que una de las cosas contenidas en el enunciado dado sea el género y otra la diferencia, y que el género y la diferencia se prediquen en el que es. Sin esto es imposible que la definición llegue a ser un razonamiento. En efecto, si hay algunas otras cosas que se predican del objeto en el que es, no estará claro si es definición suya la que se ha dicho u otra distinta, puesto que la definición es el enunciado que significa el que es ser. Es también evidente dicha dificultad a partir de lo que sigue. En efecto, es más fácil concluir una sola cosa que muchas. Al que elimina, pues, le basta con argumentar contra una sola cosa. Pues una vez refutamos una cosa cualquiera, habremos eliminado la definición. El que establece, en cambio, es necesario que pruebe que todas y cada una de las cosas enunciadas se dan en la definición. Además, el que establece ha de conducir el razonamiento de acuerdo con el todo, pues es preciso que la definición se predique de todo aquello de lo que se predica el nombre, y además ha de ser intercambiable con ello, si se pretende que la definición dada sea propia del objeto en cuestión. El que refuta, en cambio, ya no es necesario que muestre lo universal. En efecto, le basta con mostrar que el enunciado no es verdad acerca de alguna de las cosas que caen bajo el nombre. Y, si fuera preciso también refutar universalmente, tampoco sería necesario hacer así el intercambio al refutar, pues basta que el que refuta universalmente muestre que el enunciado no se predica de ninguna de las cosas de las que se predica el nombre. En cambio, para mostrarlo no es necesaria la inversa, a saber, que el nombre se predique de las cosas de las que no se predica el enunciado. Además, aunque se dé en todo lo que cae bajo el nombre, si no se da en ello solo, la definición resulta eliminada. De manera semejante también acerca de lo propio y el género, pues en ambos es más fácil refutar que establecer, que lo es acerca de lo propio queda de manifiesto a partir de lo dicho. En efecto, lo propio se enuncia,
la mayoría de las veces, en combinación, de modo que es posible refutar eliminando un solo punto, mientras que el que establece ha de probarlos necesariamente todos mediante el razonamiento. En la práctica, corresponde decir también respecto a lo propio todas las demás cosas relativas a la definición. Abre paréntesis. En efecto, el que establece es preciso que muestre para todas las cosas que caen bajo el nombre que se da realmente, mientras que al que refuta le basta mostrar para una sola que no se da. Y si se da en todas las cosas nombradas, pero no en ellas solas, también así se produce la refutación, tal como se decía en el caso de la definición. Cierre paréntesis. En lo referente al género hay solo, necesariamente, una manera de establecer, a saber, mostrando que se da en todas las cosas. En cambio, se refuta de dos maneras, pues tanto si se ha mostrado que no se da en ninguna cosa, como que no se da en alguna, queda eliminado lo enunciado al principio. Además, al que establece no le basta mostrar que se da, sino que ha de mostrar que se da como género. En cambio, para el que refuta es suficiente mostrar que no se da, o en alguna cosa, o en todas. Parece que, así como en las demás cosas es más fácil destruir que construir, así también en estos casos es más fácil refutar que establecer. En el caso del accidente, el universal es más fácil de refutar que de establecer, pues el que establece ha de mostrar que se da en todas las cosas, y al que refuta le basta mostrar que no se da en una. El particular, en cambio, a la inversa, es más fácil de establecer que de refutar, pues al que establece le basta mostrar que se da en alguna cosa, al que refuta, en cambio, que no se da en ninguna. Queda de manifiesto también por qué lo más fácil de todo es refutar una definición. En definición, al ser muchas cosas las enunciadas, los datos que hay en ellas son los más numerosos, y el razonamiento surge más rápidamente cuanto más datos hay, pues es plausible que entre datos numerosos se produzca más un error que entre datos escasos. Además, cabe enfrentarse a la definición también a través de las otras cuestiones. En efecto, si el enunciado no es propio, o lo dado no es el género, o alguna de las cosas que hay en el enunciado no se da realmente, la definición queda eliminada. A las otras cuestiones, en cambio, no cabe enfrentarles las basadas en las definiciones ni todas las demás. En efecto, solo las relativas al accidente son comunes a todas las mencionadas. En efecto, es preciso que cada una de las cosas mencionadas se dé realmente, pero si el género no se da como un principio, no por eso queda eliminado. De manera semejante, tampoco lo propio es necesario que se dé como género, ni el accidente como género o como propio, sino solo que se dé. De modo que no es posible enfrentarse a unas cuestiones a partir de otras distintas, salvo en el caso de la definición. Es evidente, pues, que lo más fácil de todo es eliminar la definición, y lo más difícil establecerla. Pues es preciso probar mediante razonamiento todas aquellas cuestiones, abre paréntesis. Probar, en efecto, que se dan las cosas mencionadas, a saber, que lo dado como explicación es el género y que el enunciado es propio, cierre paréntesis. Y, a partir de eso, que el enunciado indica el qué es ser, y esto es preciso realizarlo correctamente. De todas las demás cuestiones, la más parecida a esta es la de lo propio. En efecto, es más fácil eliminarlo debido a que la mayoría de las veces consta de muchos datos. Establecerlo, en cambio, es lo más difícil, dado que es preciso probar muchas cosas, y, además, que se dan en un solo objeto y que son intercambiables con él en la predicación. Lo más fácil de todo, por el contrario, es establecer el accidente. En efecto, en las otras cuestiones no solo hay que mostrar que se dan, sino también que se dan así. En cambio, en el caso del accidente es suficiente mostrar solo que se da. En cambio, refutar el accidente es lo más difícil, dado que hay en él muy pocos datos, pues en el accidente no se añade la indicación de cómo se da. De modo que, en las demás cuestiones, es posible eliminar de dos maneras, mostrando que no se dan o que no se dan de tal manera. En cambio, en el caso del accidente no es posible eliminarlo, sino mostrando que no se da.
Así pues, los lugares por los que tendremos abundancia de recursos para enfrentarnos con cada uno de los problemas han sido enumerados de manera prácticamente suficiente. Fin del punto 5. Fin del libro séptimo del apartado tópicos.